Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica retoma su recorrido por el libro de Hebreos, ¿sí? Tratando de despejar todos los términos que el idioma original ha vertido al texto que hoy tenemos en nuestro propio idioma, pero que es necesario escarbar más a fondo para encontrar qué quiso decir el escritor originalmente, y para ello es bueno conocer su idioma original. Por eso tenemos al profesor Leites, que nos acompaña en este recorrido, y estamos en Hebreos capítulo 2. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Saludamos a la audiencia también. Y sabes, Esteban, hoy tenemos en la jungla semántica, en este ambiente tan especial greco-judío, en estas imágenes, imágenes verbales, por supuesto, escritas en el libro de los Hebreos, tenemos verbos muy, pero muy enfáticos, y la razón es que en Hebreos capítulo 2, versículo 10, se va a mostrar categóricamente el propósito de la humillación de Cristo. Nada menos y nada más que la obra redentora. Y va a mostrar de una manera muy especial la parte que desempeña Cristo en el plan. Porque si recordamos en los programas pasados, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, decía que Cristo, que Dios le había dado al hombre el poder de sujetar el mundo, dominarlo, controlarlo. Pero había un pero allí en el versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y la razón era que el pecado entró en la experiencia humana y a través de los siglos el plan ha quedado sin realizarse. Pero en el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y acá ahora, en el verso 10, es cuando empieza a mostrar la parte que desempeña Cristo en el plan, porque el plan para el hombre quedó frustrado, demorado. Dios le había entregado al hombre poder controlar, pero pecó, cayó. Bien. Entonces ahora está en una condición de que necesita un Salvador. Y aquí es donde entra en escena lo hermoso y lo precioso que es la obra de Cristo, la parte que desempeña Cristo en el plan. Es como una explicación del 9, puede ser, una ampliación de lo que plantea en el 9. Es una ampliación ya dando casi detalles, casi los detalles de los propósitos, bien, ¿verdad? Porque no solo fue destruir al enemigo, no solo fue lograr el bienestar para la humanidad, fue algunas cositas más que en el versículo 10 comienza diciendo Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, aquí hay muchas cosas, realmente muchas palabras, muchos sustantivos, muchos verbos, pero lo primero que me llama la atención en este propósito de su humillación es el plan realizado por Dios. Y el plan realizado por Dios era su Hijo. Eso es lo que está diciendo. Claro. Y como primera premisa que podemos nosotros ver acá era llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el primer punto clave aquí, que era los hijos, o sea, su creación está perdida. Entiendo. Y él ahora quiere llevar muchos hijos a la gloria. En realidad muchos es la palabra griega poloi, que quiere decir todos. Ah, mirá. Claro, porque a veces nosotros decimos, pero como Dios quiere salvar a muchos y no a todos, no, claro. Cristo murió por todos. La palabra griega es todos, entonces. Sí, y todo en su totalidad. Bien. O sea, la idea es, porque cuando nosotros decimos que es todo, yo a veces pregunto al alumno qué es todo,
Y me responde con la misma palabra. Bueno, todo es todo. Claro. En semántica no se puede responder No, con la no, misma palabra. no. Entonces todo quiere decir que no excluye a nadie. Ujú. Esa es la realidad de todos. No excluye a nadie. A nadie. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que hay una conveniencia. Mira, eso es importante para aquellos que especulan con que Dios no quiere que algunos se salven o Tienes cosas de razón. estilo. Muy buena tu apreciación, Esteban. Casi se me había pasado de poner énfasis allí, pero hay que poner énfasis que el amor de Dios es tan grande que Él no está mirando quién puede ser, quién no, quién sí, quién no, porque a veces hay esa tendencia a decir, bueno, a algunos Dios no los quiere. Sí, este es tan malo que Sí, sí, ni sí. Dios lo perdona. No, sí. ni Dios lo perdona, Dios no lo quiere. Ya no tiene perdón de Dios. decimos. Exacto. Aunque a veces uno piensa, ese no debe tener perdón de Dios, pero claro que tiene perdón de Dios. Cuando leemos Romanos 8, habla justamente del amor de Dios hacia el hombre, que es incondicional. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y miremos bien la preposición, es de, procede de Dios hacia el hombre. Ah, mirá. Y nada es nada. A veces ese texto lo interpretamos incorrectamente, pensamos que habla de nuestro amor hacia Dios. En realidad, en ese aspecto no hay mucha garantía que yo siga amando a Dios, pero la garantía que dice Romanos 8, cuando Pablo escribe, es que ninguna otra cosa creada, él mencionó ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, nada, y de repente dice, ni ninguna otra cosa creada. Para tratar de suplir alguna omisión de su lista, Claro, ¿verdad? claro. Ahora, ninguna otra cosa creada nos incluye a nosotros. Yo tampoco Mirá. me puedo separar del amor de Dios. Porque por más que el hombre esté en pecado y se vaya al pecado, que es lo más terrible para Dios, Dios le sigue amando. Claro. Por más que estén en la peor condición, Dios le sigue amando. Por eso es muy importante la preposición allí, que es el amor que procede de Dios. Nadie puede interponerse entre el amor de Dios hacia el hombre. O sea, Mirá. del amor de Dios que desciende hacia el hombre. Por eso es muy importante poner énfasis que esta palabra, muchos hijos a la gloria, en realidad Él quiere salvar a todos. Mirá. No todos le van a aceptar, Él ya lo sabe, por supuesto, en su soberanía y en la mente de Dios, Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero no empuja a nadie, Esteban. Claro, eso es diferente. Ujú. Claro, exactamente. Así que ese muchos debemos entenderlo como todos. Todos, y todos no excluye a nadie. Bien. Ahora, hay un verbo aquí que está en un participio. Es un verbo muy fuerte, es en el versículo 10, dice, porque convenía. 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 Está hablando de una conveniencia en su plano más alto. Ajá. Es lo que nosotros decimos, porque en el griego el verbo es eprepen. Y eprepen tiene una connotación que es lo que es realmente propio. Ah, No solamente conviene esto porque tal vez pueda convenir otro. A veces nosotros decimos, bueno, conviene que yo le ponga a la comida tal cosa. sí. O conviene que yo haga el mandado ahora, pero Claro. lo puedo hacer más tarde. Sí, exacto. Bueno, en el griego no es eso. Este convenía es exactamente lo que es propio. O sea, lo que realmente es de verdad conveniente. No hay otra cosa, no hay otra Entiendo. opción. Ujú. Por eso es muy importante, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Y otra vez tenemos la palabra todas, Sí. que es realmente en su totalidad, le pertenece todo a Dios, todo a Cristo, y enseguida dice, por quien todas las cosas subsisten. Ya hemos visto esto de subsistir. Cristo hace que toda fuerza de gravedad, toda fuerza controladora de la naturaleza, gravitadora de la naturaleza, es controlada por Cristo. Mirá. Él tiene todo y para Él, y depende todo para Él también. Es impresionante pensar en eso. ¿eh? Sí, son palabras muy profundas realmente, porque dice que son todas las cosas de Él, pero ¿por quién todas las cosas subsisten? Fuerza controladora y unificadora de la naturaleza. Impresionante. Estamos hablando de fuerza de gravedad, fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, todas las fuerzas. Las leyes de la física. Sí, las leyes de la física, aún no descubierta algunas fuerzas, todo está controlado por Cristo. Hacemos una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites. Estamos en la jungla semántica y ya volvemos. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Estamos en la jungla semántica mirando Hebreos capítulo 2 y el foco de atención es el versículo 10 hasta este primer bloque, Héctor. Claro, porque el propósito de su humillación en la primera premisa es llevar muchos hijos a la gloria. Y para hacer esto, Esteban, tenía que perfeccionarse por tener las mismas, no solo por tener, sino tenía que tener las mismas experiencias que nosotros. Claro. Porque si hubiese pecado un ángel, él se tiene que hacer ángel. Yo siempre digo en forma jocosa, si hubiese pecado un gato, él se hace gato siamés. Un poco más lindo, ¿no? Sí. Pero pecó el hombre, entonces él tiene que hacerse hombre. Por eso más adelante va a decir que él se hizo carne y sangre. No, o sea que no había otra manera que tomar la forma de lo que había creado para redimirlo. Para redimirlo. Él tiene que redimir al hombre, se tiene que hacer hombre. Ajá. ¿Por qué? La razón es, lo puede hacer sin hacer eso, pero entonces no tengo quien me identifique. Ajá. No tengo quien me represente, Esteban. Si yo veo a Jesucristo solo como Dios, porque Él es 100% Dios y 100% hombre, Sí. pero si yo lo veo como 100% Dios, ¿qué pasa cuando Él fue tentado? Yo he escuchado vez tras vez en las clases que me dicen, claro, pero él pudo rechazar esa tentación porque era Dios. Él pudo hacer tal cosa y vencer al enemigo y las adversidades de la vida, las vicisitudes, todas las pruebas, las luchas, las tentaciones, porque era Dios. No. Él realmente se hizo hombre justamente para identificarse con el hombre. Si él resistía la tentación como Dios, entonces ¿por qué me exige a mí? Sería la teoría, ¿no? ¿Para qué me exige a mí? ¿Y por qué que yo esté resistiendo la tentación? Porque yo podía ampararme diciendo, claro, Jesucristo, tú lo hiciste porque eras Dios, pero yo no soy Dios, soy un hombre. Pero Él se hizo hombre justamente para redimir al hombre, representar al hombre, porque Él está hasta el día de hoy intercediendo por nosotros, y lo puede hacer porque no es un teórico. Claro. Él caminó en esta tierra. Él pasó luchas, pruebas, dificultades, tuvo limitación de ambiente, de frío, hambre, calor. Realmente todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es una genuina hipérbole, porque todo el mundo le tentó a él, le puso el palo en la rueda, como dice el Exacto, dicho. sí. Comenzando por los herodianos, grupos filosóficos de la época, como los epicúreos, los estoicos, grupos religiosos, como los fariseos, los saduceos, los escribas, los judíos, los gentiles, el propio enemigo, los propios discípulos, sin querer estaban poniendo el palo en la rueda para que no muriese. O sea, no hubo en la tierra quien no tentase a Jesucristo. Ahora, Él pudo vencer y nos está diciendo que nosotros también podemos resistir a la tentación. Porque dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que Él nos ha dado esta buena representación y la fuerza. Además no estamos en tinieblas, dice Tesalonicenses, porque tenemos la palabra de Dios, claro. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces podemos nosotros también vencer todas las tentaciones. Por eso convenía es muy fuerte, porque está hablando que es lo que realmente es verdadero o verdad en la conveniencia. Por eso el gran plan entero, ¿verdad?, era en alto grado propio y decoroso para Dios. Aun cuando la incredulidad decía que era una vergüenza morir en la cruz, Él dice, esto es exactamente lo propio, esto es exactamente lo conveniente en su plano más alto. Ahora, esto de los muchos hijos, esto es hermoso porque para hacer esto, de ganar muchos hijos o llevar muchos hijos a la gloria, tenía que Él perfeccionarse. Sí, ese era el término que te iba a preguntar. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí hay algo muy importante. Dice la Biblia, después, más adelante, en el capítulo 5 de Hebreo, que lo vamos a ver, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir? Experiencia que Cristo, como Dios, nunca había probado como hombre. Claro. Entonces Él tiene que, porque nosotros a veces nos olvidamos, Cristo tiene que nace en un pesebre. ¿Cómo sería el llanto de Jesucristo? ¿Sería un llanto gospel? Cuando mojaba los pañales
¿Era con perfume? Entonces a veces nosotros perdemos una perspectiva de que él era 100% hombre. Claro, claro. Yo un día prediqué sobre un título que tiene Mateo que dice entre ángeles y pastores, ¿no? Ajá. Jesucristo entre ángeles y pastores. Y yo prediqué sobre ángeles, pastores y pañales. Claro. Porque no tenemos que perder de vista que la mamá tenía que recortar esos pedazos de tela para hacerle los pañales y no los tiraba después los tenía que lavar en el arroyo. Claro. Y todos sabemos, los que tenemos algunos años, hijos grandes ya, que antes los pañales no eran descartables. No. Eran pañales que se tenían que lavar y poner en remojo y tenía todo un proceso. Qué trabajito para la madre, sí. Exactamente. Y a veces para el padre también. Esteban. Soy consciente de eso. Ahora, lo que estamos diciendo es Jesús hombre. Como hombre él tenía que estudiar la ley, respetar a mamá. Cuando se quedó en el templo dio una explicación a mamá y a papá porque estaba sujeto a mamá y papá. Él como hombre tuvo que hacer todo lo de un hombre. Tuvo que trabajar. Papá faltó, porque así está en el texto, y él tuvo que hacerse cargo de todo el trabajo, siendo el hermano mayor. Entonces, realmente a veces perdemos la perspectiva de que Jesús es 100% Dios, pero es también 100% hombre. Por eso dice allá en el capítulo 5, tuvo que aprender la obediencia, pero tuvo que ser perfeccionado por causa de lo que sufrió. ¿Qué quiere decir esto? Él tenía que perfeccionarse por tener las mismas experiencias. Si él no tiene las mismas experiencias que un ser humano común, hambre, frío, calor, tentaciones, problemas emocionales y aquí y allá, todo, igual que nosotros, pero sin pecado siempre hay que colocar. Entonces no está perfeccionado para representarme a mí. Entiendo. La perfección aquí no es perfección como Dios, es perfección como hombre. Como Dios era perfecto. Claro. Pero él tiene que aprender obediencia, él tiene que pasar por ciertas adversidades de la vida, las vicisitudes del diario vivir lo van madurando, lo van perfeccionando, él va aprendiendo, un montón de cosas que él tiene que sí o sí pasar, porque entonces no puede ser mi representante. No nos olvidemos que más adelante va a decir, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y ese versículo que dice semejante a sus hermanos, enseguida tiene el propósito para venir a ser misericordioso y fiel. Si él no se perfecciona por tener las mismas experiencias que nosotros, él no puede ser representante misericordioso de mi vida. Entiendo. Es como que yo diga, voy a representar a alguien, pero no pase nada. Claro. ¿Qué clase de representación? Esteban, algo que siempre me gusta, que está en Hebreos 12, va a faltar todavía unos cuantos programas para Hebreos 12, recién estamos en Hebreos capítulo 2, pero allí dice Esteban que él corrió la carrera antes que nosotros. Él corrió la carrera antes que nosotros, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Cristo también tuvo un gozo puesto delante de él como meta, y la meta de Cristo era nosotros. Nuestra meta es Cristo, pero su meta es nosotros. Por eso, qué lindo es saber que tenemos un verdadero representante perfeccionado por tener las mismas experiencias que nosotros. ¿Qué quiere decir, querido amigo? Que nosotros podemos realmente identificarnos con Cristo Jesús porque es nuestro verdadero representante de vida y está justamente para representarnos ante Dios, interceder por nosotros. Dios le bendiga ricamente. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.